Buenas noches, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por el honor que nos da en esta noche de alabar su nombre, de reunirnos para compartir un tiempo juntitos como pueblo del Señor, para compartir un tiempo con la palabra. La Biblia como palabra de Dios es la única norma y regla de fe para la vida del creyente. Y dice Romanos 10:17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es que nos reunimos para ver qué Dios tiene que decirnos a través de su santa y bendita palabra. Antes de entrar en la exposición de la palabra, quisiera recordar algunos avisitos. Primeramente quiero dar gracias a Dios y gracias a los hermanos que han orado por mí para que pues me recuperara. Ya estoy bien, pero cuidándome, ¿verdad? Y ustedes sigan orando, por favor. Quiero dar gracias a Dios también por el equipo de trabajo que estuvo el fin de semana recién pasado, manteniendo este lugar bonito. Siempre oro para que Dios ponga gozo en los que le sirven, para que lo que hacen lo hagan con gozo y lo disfruten, porque es un honor servir al Señor, y damos gracias por los que estuvieron ese sábado haciendo posible que este lugar permanezca bonito. Debe estar bonito porque es para el Señor, para que se reúnan los santos, ¿verdad? También quiero recordar que el 31 de diciembre, que es sábado, vamos a tener culto de las 6 de la tarde a las 8 de la noche. ¿Cuál es la idea? Que luego usted va y se reúne con su casa, con su gente, pues reciben el fin de año de una forma diferente. Nosotros vamos a aprovechar para tener un cultito y vamos a tener también a las 8 de la noche una cenita. Así es que ore por eso. ¿Qué le parece? También quiero recordar que los roles ya están puestos, tanto el de dirección como el de música, como el de predicación. Así es que miremos allá los roles a ver cuándo nos corresponde, ¿verdad? Selvin se adelantó, lo pusimos allí por un desfase en el rol anterior y entonces hoy está aquí. Lo estamos reestrenando, porque él era uno de los directores de la iglesia en un tiempo anterior. Ya vendrán otros de camino. Estemos orando por los equipos de trabajo, por favor. Sí. Oremos por la escuelita de verano, que está ubicada dentro del 25 al 27 de enero. Oremos por ese equipo de trabajo, por esos maestros y sobre todo empecemos ya a trabajar por la escuelita de verano, invitando niños para que puedan venir y podamos predicarles a Cristo, ¿de acuerdo? También quisiera recordarle un detallito que se me escapó, y es que el 31 tenemos cultito, pero también el primero, ¿verdad? Porque el primero es domingo, hay escuela dominical y hay cena del Señor. Es la primera cena del año, así es que los esperamos en los dos cultos, ¿verdad? Por eso lo hacemos tempranito, para que no trasnoches mucho y tengas problemas el día primero del año. También para el 3 de enero, si Dios lo permite, vamos a tener un cultito de oración diferente. Vamos a tener, si Dios lo permite, oración de las 4 a las 6 para todos los hermanos que quieren venir a orar por el nuevo año, por los programas, por las actividades, por los servidores. Y luego culminaremos con el culto natural de oración que corresponde a los martes, ¿verdad? Y es que les dejo esto. También estemos orando por la hermanita Mariel, que está en su tiempo de alumbramiento, para que Dios me le ayude, ¿de acuerdo? Y por la hermanita María José, también para que Dios me le ayude.
Que Dios tome esos casos bajo su mano y todo salga bien. Y estemos orando por un hijo de la hermanita Marta Montenegro, para que me les ayude allí en una situación que recién están pasando difícil, ¿verdad? Así es que les dejo estos avisitos. Vamos a la palabra. Abrimos nuestra Biblia en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, y leemos los versos 10 al 12. Y luego vamos a 2 Corintios, capítulo 5 y versículo 10. Repito, 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 10 al 12. Y luego 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10. Una vez que lo tienen, nos ponemos de pie por tratarse de la palabra del Señor. El verso 10 habla del momento más glorioso que esperamos, la venida de Cristo. Pero los versos 11 y 12 desafían a una vida de fidelidad según los propósitos de Dios. Dice la gloriosa palabra de nuestro Dios: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado de todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Que el Señor nuestro Dios añada bendición con su palabra. Inclinamos nuestros rostros. Amado Dios, Señor y Padre nuestro, muchas gracias por esta noche. Gracias por el honor que nos da de reunirnos para exaltarte y darte la gloria, reconocer y confesar que solo tú eres Dios, eres el soberano sobre todas las cosas. Es el Dios que nos amó y estuvo dispuesto a dar a su Hijo por nuestro rescate, a fin de sacarnos de un mundo de pecado para ser sus hijos, para ser su pueblo, para ser la gente que le alaba y le bendice en esta tierra, para ser la gente, oh Dios, que vive para testificar del glorioso nombre de Cristo, para ser la gente que vive para gozarse en tu santa y bendita palabra. Gracias, oh Dios, por el honor que nos das. Gracias por todos los hermanos reunidos aquí. Ruego les bendigas, les ayudes conforme a las necesidades que hay en sus vidas. Sobre todo oramos para que extiendas el Evangelio en nuestras familias, que aquellos nuestros que no conocen tu nombre puedan llegar al conocimiento de Cristo para ser salvos. Oramos, Padre amado, en esta noche para que tú, oh Dios bendito, tomes el caso de Mariel en tus manos. Por favor, en el nombre de Jesús, facilita ese alumbramiento y ayúdele a ella dándole la fuerza, Señor, para traer ese bebé a la vida. Y oramos también por la hermanita María José para que también me la ayudes en el momento en que a ella le corresponde y ella pueda ver tu mano y tu gloria. Oramos, Señor, para que ayudes a la familia Montenegro, que ellos hallen gracia delante de ti y tú uses esto para tu gloria.
En esta noche rogamos, oh Dios, la dirección del Espíritu Santo para la enseñanza de tu palabra. Usa a tu siervo para tu gloria y da a nuestros corazones una actitud reverente, atenta, abierta a la voz de tu palabra. Con acción de gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. El versículo 10 de nuestro texto habla de la esperanza bienaventurada de los creyentes. ¿Qué esperan los creyentes? Un año 2023, 24, y yo no sé. No esperamos la venida de Cristo. Ese encuentro glorioso cuando Cristo venga por nosotros. El verso 10 describe que será un acontecimiento maravilloso, glorioso. Dios viene para ser glorificado en sus santos y nosotros hemos glorificados en Él. Amén. Será un tiempo incomparable, hermoso, donde nos llevará el Señor a su presencia y allí estaremos siempre con Él. Y ya no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza, ni aflicción, ni pruebas, porque estas cosas pasarán en el momento mismo de la venida de Cristo. Pero los versos 11 y 12 nos llama a orar a todos, a orar, sí, a orar para que seamos dignos del llamamiento del Señor, amén. ¿Cuál es la idea? El Señor nos llamó a una nueva vida, amén. ¿Cuál es la idea? El Señor quiere vernos caminando en esa nueva vida, caminando en su voluntad, quiere vernos caminar testificando de Cristo, sirviéndole, ocupados en las cosas espirituales con la expectativa en el verso 10, esperando la venida de Cristo. De manera que, amado hermano, cuando hablamos de esto, no perdamos de vista una realidad que hay por delante y esa tiene que ver con 2 Corintios, el verso 10. Caminamos al tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no juzga el pecado de los creyentes, porque el pecado de los creyentes fue juzgado en la cruz del Calvario. Y allí fuimos redimidos del pecado para siempre. En el tribunal de Cristo se juzgará el estilo de vida del creyente, cómo ha vivido a partir del momento en que creyó en Cristo. Vivió para servirle, vivió para alabarle, vivió para testificar de Él, vivió esa nueva vida, disfrutó la relación con Dios, pues eso se va a dilucidar en el tribunal de Cristo. ¿Cuál es la idea? Allí no hay castigo, porque el castigo de nuestro pecado lo sufrió Cristo en la cruz del Calvario. Dice Isaías 53, verso 5, que el castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros curados. Amén. Entonces, ¿qué se va a tratar en el tribunal de Cristo? Los premios, los galardones y las recompensas. ¿Nos debe Dios algo? No, para nada. De hecho, la salvación que recibimos es como un regalo, porque no la podemos ganar, no la podemos comprar. Entonces, ante la imposibilidad nuestra, Dios a través de Cristo nos ofrece el regalo de la salvación. Él nos predica el Evangelio, nos hace entender el mensaje y la necesidad de un Salvador y tomamos la decisión más importante de nuestras vidas. ¿Cuál es? Entregar nuestra vida a Cristo. A partir de ahí se recibe el regalo de la salvación, somos justificados para siempre de nuestros pecados, somos reconciliados con Dios, somos hechos hijos de Dios. Amén. Entonces Dios no nos debe nada, pero ese Dios maravilloso que nos regala la salvación quiere recompensar, premiar, galardonar el estilo de vida cristiana. ¿Qué les parece? A veces los creyentes vemos con algún grado de indiferencia nuestra vida espiritual. Y como he dicho otra vez, aquí no cuantificamos las pérdidas del descuido espiritual. Eso se va a ver en el tribunal de Cristo, pero ya no se puede hacer nada. Lo que no se hizo, no se hizo, ¿de acuerdo? Lo que se desaprovechó, se desaprovechó.
Las oportunidades que habían para servir, las dejamos ir, se fueron. Entonces, cuando hablamos del tema, caminando hacia el tribunal de Cristo, queremos aprovechar este tiempo para volver los corazones a la realidad de que hay un tribunal de Cristo y que cada quien por sí dará cuenta al Señor. Dice allí, vuelvo a 2 Corintios 5:10, por favor. Es bien claro, porque es necesario. ¿Quién dice que es necesario? Dios. ¿Quién escribió la palabra? ¿De quién es la Biblia? Algunos hombres dicen por allí que la Biblia es invento de hombres. No es cierto. Hombres escribieron, pero no escribieron antojadizamente. Escribieron lo que Dios les puso a escribir en su palabra. Este se conoce como el libro de Dios. Tiene todos los enemigos que usted puede imaginar a través de la historia. ¿Por qué tiene tantos enemigos la Biblia? Porque declara el pecado. Porque le hace ver al hombre que está mal. Y los hombres quieren seguir en una vida de pecado y aborrecen este santo libro. La Biblia es la palabra de Dios y ella nos declara la voluntad de Dios. Dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y dice el 17 el objetivo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuán maravilloso es este libro. Lea la palabra, porque es a través de su palabra que Dios nos dice que vamos al tribunal de Cristo. Y hay un tiempo especial que si lo ha descuidado, empiece a aprovecharlo. Tome tiempo para orar, tome tiempo para leer la palabra, tome tiempo para congregarse, tome tiempo para servir al Señor, tome tiempo para testificar a otros de Cristo. Si alguien dice, pastor, yo soy muy ocupado y no tengo tiempo, le doy un consejo. Quite algunas de esas cosas que lo tienen atrapado para que pueda desarrollar su vida espiritual y su relación con Dios. Para que pueda tener tiempo para orar, para que pueda tener tiempo para la palabra, para que pueda tener tiempo para hablarle a otros de Cristo. Porque todo lo que nos atrapa en esta tierra, escuche bien, en el momento que usted se va, todo se queda aquí y nada podrá llevar, sino aquello que puedas haber atesorado con Dios. Vamos allá a San Mateo capítulo 6. Necesito recordar esta escritura. San Mateo capítulo 6. Dice el verso 19 hasta el verso 21. San Mateo 6, 19 al 21. Dice la gloriosa palabra de nuestro Dios. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Subrayeme el 20. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también su corazón. Si su tesoro son las cosas terrenales, allí va a estar su tiempo, su corazón, sus pensamientos, su esfuerzo. Pero si su corazón está puesto en las cosas de arriba, allí va a estar su tiempo, su esfuerzo. Va a querer vivir para el Señor. Amén. Así que el Señor es bastante claro en esa escritura. Venimos hablando de cosas que Dios premia. Ahora sí entro en materia. Venimos hablando de cosas que Dios premia. Dentro de las cosas que Dios premia, mis amados hermanos, a donde venimos llegando, Dios premia la buena atención, el buen trato y la hospitalidad en Cristo.
Y eso tiene que ver con una nueva vida, porque en Cristo éramos como se nos antojaba. Pero ahora en Cristo Dios nos ha reglamentado nuestra vida, nuestra forma de ser. Y entonces Dios quiere premiar nuestra forma de proceder, nuestra actitud en la relación con los demás o las necesidades de los demás. Allí mismo en San Mateo capítulo 10. Miremos qué cosas Dios está dispuesto a premiar, a recompensar. Dice el verso 40 al 42. San Mateo 10, 40 al 42. Dice la gloriosa palabra del Señor. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Versos 41. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, ¿qué dice? Recompensa de profeta tendrá. Así que yo no sé, dentro de los premios y galardones, allí tiene Dios clasificado el tipo de recompensa o premio, galardón que corresponde según la actitud que hayamos tenido. En este caso, hacia los siervos de Dios. El profeta es el exponente del mensaje de Dios. Y dice la palabra del Señor. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, ¿qué dice? Recompensa de justo recibirá. Así es que no hay bien que hagamos a los hermanos que no tenga premio. ¿Está oyendo? Aquí tal vez nadie toma en cuenta lo que usted hace, ni repara el bien que usted dice, pero hay alguien que lleva datos de su forma de ser, sea en negativo o en positivo, ¿verdad? Porque hay algunos que no hacen, pero hay otros que están interesados y hacen. Y cada uno recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso leímos en el texto. Y dice la palabra del Señor, versos 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. A veces descuidamos estas cosas, el hacernos bien, el ayudarnos. Aquí un simple vaso de agua no está siendo ignorado por el Dios Altísimo. ¿Está oyendo usted? Así que seamos un poquito más prudentes, ¿verdad? Respecto a las oportunidades que se nos presentan, porque todos los días hay oportunidades de hacer bien, ¿no? De ayudar, de auxiliar, de socorrer. No descuidemos esto. Usted pudiera pasarlo por alto, pero se está perdiendo bendición. ¿De acuerdo? Se está perdiendo bendición. La palabra del Señor dice en Gálatas capítulo 6, verso 9. Dice el Señor, no nos cansemos, pues, de hacer bien. Hay veces nos cansamos cuando un asunto es reincidente. Y a veces nos molestamos y decimos que eso es majadería o cosas como estas, o que se aprovechan. Yo tengo una filosofía muy personal respecto a esto. Venimos para oír la palabra, no la filosofía del pastor, pero escuchen esto. Yo prefiero que la gente me falle a mí que yo fallarle a Dios. Ponga eso en su corazón. ¿Me está oyendo?
Porque en cuanto dejamos de hacer, de repente menospreciamos, subestimamos. Pero ¿será acaso una oportunidad que Dios está dando para que le sirvamos? Y de repente al subestimar, al menospreciar, o al pasar por alto, o al ignorar, como el escriba y el sacerdote, ¿verdad? Estamos desaprovechando una oportunidad en la cual Dios quiere vernos que le sirvamos. ¿Sí? Así que ahorita pensemos más, porque todos los días de repente desaprovechamos. Y Dios quiere que seamos de bendición. Fuimos llamados en Cristo para ser de bendición. Y no hay nada que hagamos en favor de la obra de los demás que Dios no esté contabilizando. Aunque aquí nadie lo aprecie, ni siquiera le dé las gracias, hay alguien en los cielos, el Dios justo, el que hace justicia. Él lleva las cuentas. ¿Y eso se verá dónde? En el tribunal de Cristo. Porque cada uno de nosotros comparecerá ante el tribunal de Cristo. Así es que Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Allá en el Salmo 41 el Señor habla del que se ocupa del pobre. Y a veces nos molestamos porque alguien vino a pedir, hermano, pudiera que algunos los hacen por hábito, pero usted y yo no podemos discernir quién lo está haciendo por necesidad. Y es allí donde se aplica la filosofía del pastor. Es mejor que la gente me falle a mí que yo fallarle al Señor. Dice allá el Salmo 41. Bienaventurado, ¿qué significa? Dichoso, feliz, bendito. ¿Quién? El que piensa en el pobre. ¿Piensa usted en el pobre? ¿Sí? ¿Piensa usted en el que está en necesidad? Tal vez los tiene allí a la par de la casa. ¿Sabe usted que hay gente hurgando los basureros para comer? Y a veces nosotros echamos la basura. Si hay casos puntuales por allí que usted sabe, un gallito no le cae mal a nadie, ¿verdad? Poder compartir las bendiciones que Dios nos da es una bendición. Sí. Yo no sé qué piensa usted. Usted quizás sin necesidad alguna vez algún vecino quiso compartir un gallito con usted. Allí nosotros tenemos una vecina que hizo un picadillito de arracache y quiso compartir con nosotros. Vaya, podemos hacer con aquellos que no nos pueden devolver, porque hay gente que no nos puede devolver. Y nosotros no debemos servir porque otros nos puedan devolver, sino para agradar a Dios y hacer su voluntad. ¿De acuerdo? Dice el Salmo 41, bienaventurado el que piensa en el pobre, el que da en el día malo. Pasamos por días malos. ¿Qué va a hacer Dios? Aquel que piensa en el pobre, los va a librar en el día malo. Eso dice el texto. Verso 2, Jehová lo guardará y le dará vida, será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. ¿Qué significa? Nos protegerá aquel que piensa en el pobre. Dice el 3, Jehová los sustentará sobre el lecho del dolor, porque ¿quién escapa a esos momentos? Bueno, qué lindo es que Dios va a estar allí, dando alivio, consuelo, fortaleza, paz en medio de la que se vive. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Dios se encargará de cuidar
Amén. ¿A quién? Aquel que piensa en el pobre. Hermano, imagínense que eso ya tiene una recompensa. ¿Dónde? Aquí mismo en la tierra. Pero hay recompensas, premios y galardones en el cielo. No debemos hacer las cosas tras la mirada en el premio, en el galardón, en la recompensa, sino por agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Dios no nos debe nada. Nosotros somos deudores de la gracia de Dios. Amén. Entonces, recibiste de gracia. ¿Qué dice la Biblia? Date gracia. Dios regaló la salvación. ¿Qué esperaba de nosotros? Solo que fuéramos salvos. Entonces, nosotros hagamos bien sin esperar nada a cambio. Dios premia también a los que padecen o mueren por la causa de Jesucristo. Ya eso en un país como el nuestro no se ve, pero hay naciones donde los cristianos sí son asesinados por causa de su fe en Jesucristo. Actualmente en el siglo XXI, a través de muchos siglos, muchos creyentes han muerto por causa de su fe. Pues ellos serán premiados, eso dice la palabra. Vamos a irnos allí a San Mateo capítulo 10. San Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12. Dice la palabra: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, ¿por cuál causa? Por la causa del Señor, porque a veces padecemos, pero porque nosotros generamos el problema. Entonces, vivimos lo que quizá merecemos. Pero aquí el Señor está hablando de padecer, de sufrir por su causa. Sufrir en Cristo, sufrir por la fe, sufrir por causa de ser cristiano. Cuando alguien se convierte a Cristo, tiene problemas en su casa, en la sociedad, en el mundo religioso que le rodeaba. Inmediatamente todo eso se le viene encima porque entregó su vida a Cristo y ahora anda con una Biblia en la mano. Si eras borracho, drogadicto, prostituta, ladrón, ahí lo soportaban, pero que haya recibido a Cristo y andar con una Biblia, entonces ya tienes problemas. Padecer por la causa de Cristo. La Biblia dice allí en nuestro texto: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿A dónde? En los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Padecer por la causa de Cristo es un honor. Y el Señor dice que hay galardón por padecer por su causa. En Apocalipsis capítulo 2, verso 10, el Señor le aconseja a la iglesia de Esmirna. Recuerde que el Apocalipsis presenta 7 cartas a 7 iglesias. Son el mensaje final del Señor a las iglesias. Y allí se habla de la iglesia de Esmirna, una iglesia especial. Tenía características especiales, amaba al Señor, seguía al Señor, testificaba del Señor, pero el diablo le hacía la vida cuadritos. Porque el diablo va a molestar a aquellos que quieran consagrar sus vidas al Señor.
Si el creyente es un creyente de banca, que no hace nada, el diablo no se mete con él. Ya ahí lo tiene sentado. Pero si un creyente es un creyente que se preocupa por su vida espiritual, por servir, por testificar, entonces el enemigo va a tratar de molestarlo. Pero tampoco nos debe asustar, porque Cristo venció los principados y las potestades en la cruz del Calvario. Y en Cristo somos más que vencedores. En Cristo Dios nos lleva en triunfo cada día. Así es que en Cristo somos más que vencedores. No se olvide leer en su casa Romanos capítulo 8, versos 21 hasta el final. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Léalo usted en su casa. Romanos 8, versos 21 al final. Más bien las experiencias que vivimos, dice el Señor que Él las va a redundar para bien. Donde formamos carácter, convicción, valor, firmeza. No es en medio de la prueba y la tribulación. Nadie sabe cuán firme es si no pasa por pruebas o tribulaciones. La firmeza, la convicción, el valor, la determinación, la forman muchas veces las pruebas y las tribulaciones. Eso nos hace valientes, decididos, dispuestos a seguir adelante contra viento y marea. Por favor, no olvide esa tarea. Romanos, capítulo 8, versos 29 hasta versos 28 hasta el versículo 39. De manera que aquí el Señor motiva a esta iglesia que no se atemorice, que no tenga miedo, que siga valiente adelante. Dice la palabra en el verso 10, no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Qué le dice el Señor? No tengas miedo, no se atemorice. El diablo ya fue derrotado. El pecado fue quitado, la muerte fue vencida, la ley fue cumplida, la victoria es nuestra. Cristo viene por nosotros, amén. Dice el verso 10, no temas en nada lo que has de padecer, y he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel. ¿Qué significa eso? Allí el Señor está hablando de periodos de prueba, de tribulación, donde el enemigo trata de presionarnos en medio de esas situaciones. Pero ¿qué le dice el Señor a esta iglesia? Dice para que seáis probados. Y Dios lo permite, que el diablo moleste. ¿Por qué es necesario permitir que el diablo moleste? Porque forma carácter en Cristo. Porque fortalece la oración, porque nos lleva a asirnos de la palabra. Allá dice el Salmo 119, versos 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. ¿Está oyendo? Para que vayamos a la palabra, para que entendamos que Dios puede ayudarnos, que para Él no hay nada imposible. Delante de nosotros se pueden levantar muros gigantes y Goliat en el camino. Pero Dios es más grande que todo eso. Y es mi Dios. Y en Él somos más que vencedores. Amén. Qué maravilloso, ¿no le parece? De manera que allí la palabra del Señor le dice a la iglesia, sé fiel hasta dónde. Si has de morir, sea fiel hasta dónde. Hasta la muerte. Pero a nosotros los que estamos aquí,
No solo debemos ser fieles hasta la muerte, sino hasta la venida de Cristo. Porque puede ser una u otra cosa. Y Dios espera que usted, como nacido de nuevo, como hijo de Dios, le sea fiel hasta que le toque irse o hasta que Cristo venga. Amén. Fieles. Dios quiere creyentes fieles, porque Dios va a recompensar, galardonar y premiar a aquellos que padecen por causa de Cristo. Vamos a leer un pasaje más allí en Lucas capítulo 6. San Lucas capítulo 6. Dicen los versos 22 y 23. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. Oye, ¿por qué nos van a aborrecer? Porque ya no andamos con ellos. No somos perfectos, pero ya no vivimos como ellos. Porque queremos ser diferentes, porque queremos vivir para glorificar el nombre de Dios. ¿Quién quiere un evangélico? Solo otro evangélico. ¿Quién quiere un cristiano? Solo otro verdadero cristiano. Pero llegue usted hablando de Cristo, cargando su Biblia en el mundo de los incrédulos, y todos empiezan a zafar. Y si algunos se quedan ahí, se quedan para hacerles la guerra. Dice la palabra, capítulo 6, verso 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo. Resulta que es ilógico, pero al mundo de los incrédulos, los malos son los cristianos, los evangélicos. Sí, esos son los malos. ¿Es así o no es así? Sí. Dice, y os aparten de sí, y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo, ¿por causa de quién? Del Hijo del Hombre. Verso 23. Gozaos en aquel día. ¿Cuál día? El que decía, segunda Tesalonicenses 1:10. Cuando estemos en el encuentro con Cristo. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí, ¿qué cosa? Vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. ¿Qué hacían? Los perseguían. Hablaban mal de ellos, los maltrataban. Así que no espere usted nada bueno en un mundo de incrédulos. El incrédulo, recuerde, está bajo el poder del maligno. Él vive para la carne, para sus deseos, para sus pensamientos. Su corazón está en este mundo. Nuestro corazón pertenece al Señor. El Señor nos invita a usted, tesoros en los cielos, a buscar las cosas de arriba, porque allí es donde está el premio, la recompensa y el galardón. Que el Dios Altísimo les siga bendiciendo. Pensé iba a terminar, pero seguimos la próxima. Gracias.